criterios para indicar de inestabilidad para indicar el tratamiento quirúrgico, el tratamiento con los que contamos actualmente, las fracturas especiales y mensajes como que queremos con los que cada uno tengan claros al terminar esta presentación. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre las generalidades de la biomecánica. Entonces, para empezar, pues es importante definir la biomecánica y pues se define como la ciencia que estudia los movimientos y las fuerzas que actúan sobre los organismos vivos, y de esta forma pretende comprender cómo funcionan los sistemas biológicos en términos de mecánica. Esto combina pues los principios de física, ingeniería, anatomía, fisiología, y de esta forma pues la idea es entender cómo funcionan estas estructuras. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la mano, pues entendemos que tiene una compleja estructura que ha desarrollado diferentes habilidades y ventajas frente a otras especies. Su disposición anatómica permite diversas adaptaciones, la cual nos ha permitido generar una manipulación adecuada de los objetos y precisar en algunas herramientas y comunicación no verbal. La mano es fundamental para la interacción con el entorno y genera una independencia del ser humano. Está compuesta por 27 huesos, 20 articulaciones y más de 30 músculos, que al ser tan pequeña y con tantas estructuras genera pues que al tener una lesión genera una afectación de su función. Es importante entender que es un órgano que genera también una parte importante sensitiva en el humano y también expresor de diferentes emociones. Por eso traemos esta imagen de la creación de Adán, en la cual encontramos que la mano derecha es la de Dios, en la cual concentra toda su fuerza de creación, y se extiende hacia la mano de Adán, en el cual lo que quiere transmitir es que Adán tiene retraídas sus últimas 3 falanges, y de esta forma pues se habla de algo así relacionado con el libre albedrío. Entonces vemos como las manos también pueden generar muchas expresiones en nuestro diario vivir. Bueno, también es muy importante en el momento que tenemos obviamente un paciente con algún trauma de mano, realizar un examen físico completo. Hablaremos algo muy resumido de los hallazgos que encontramos. Esto es un tema muy extenso, pues obviamente no, en una hora pues no podemos abarcarlo todo, pero datos importantes a recalcar. Entonces es importante hablar que tenemos una nomenclatura en el momento de describir alguna fractura, entendiendo que tenemos una superficie volar que incluye toda la palma, tenemos una superficie dorsal, un borde radial, un borde cubital, y básicamente pues tenemos múltiples formas de examinar la mano. Como vemos en la imagen, tenemos una forma muy fácil, que es generar un semipuño, en el cual encontramos que todos los pulpejos están en dirección hacia el escafoides. Por el otro lado, si hacemos también una prensión, vemos una concavidad en la cual se respeta siempre, respetando pues el eje de cada dedo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra imagen en la cual, en la imagen A, evidenciamos cómo los ejes marcados de las falanges medias están en dirección hacia al escafoides y hacia el semilunar, y en la imagen B pues vemos que hay una mala alineación torsional, que es bien reconocido porque pues obviamente los dedos están interpuestos, y esto genera pues obviamente, si no tenemos un diagnóstico adecuado, preciso, oportuno, pues el paciente puede quedar con diferentes secuelas, dolor y limitación funcional a largo plazo. Siguiente, por favor. Otra imagen donde evidenciamos también la alineación de los dedos hacia el escafoides y cómo uno puede perder el eje de orientación. Siguiente. Es importante definir las características del hueso que tenemos en la mano. Este es un hueso que es muy complejo porque tiene está compuesto por
material esponjoso y compacto, entonces este genera unas características importantes y especiales en la mano. Adicionalmente, pues es importante destacar que no solo es un tejido, sino también una estructura que cumple funciones fisiológicas, el cual genera un metabolismo del calcio, fósforo, magnesio y la función mecánica, que es principalmente generar soporte y protección a los diferentes órganos. Bueno, aquí podemos ver pues, diferentes articulaciones, es una estructura muy compleja. Tenemos la articulación radiocubital, que hace partes de la muñeca, la radiocarpiana. En la primera línea encontramos pues, todos los huesos, en la primera línea hilera encontramos huesos del carpo, segunda línea del carpo, metacarpo y falanges. Adicionalmente, es importante definir, como estamos hablando de biomecánica, de las características de cómo funcionan estas estructuras, hablar de la resistencia ósea. Entonces, esta resistencia se ha definido, por un lado, por la masa mineral que contiene, y adicionalmente, los estudios han demostrado que no solo es la masa mineral, sino que adicionalmente está compuesta por propiedades geométricas, estructurales y materiales, que esto va a estar delimitado pues, por toda la composición de matriz ósea. Y a esto se define como la calidad ósea que pues, va a tener cada paciente. Siguiente, por favor. Al hablar de mecánica, vamos a hablar de los diferentes rangos de movimiento que tiene la muñeca. Entonces, tenemos una inclinación cubital que va a ser mayor que la radial. Esta va a estar determinada porque el radio tiene un ángulo de 25 grados, como lo pueden ver en la imagen, que sobresale sobre el cúbito. Entonces, en el momento en el que queremos hacer una radialización, pues va a estar limitada por esta apófisis estiloides que genera estos 25 grados. En una vista medial encontramos que el radio tiene una inclinación de 10 grados y lo que favorece es una inclinación palmar. ¿En qué se traduce esto? Siguiente, por favor. Se traduce en que vamos a generar, o sea, con estos rangos, con estos grados de movimiento, nos va a generar mayor flexión, que es de entre 65 a 80 grados, una extensión de 55 a 70 y una radialización de 15 grados, que es menor a la ulnarización, que es de 30 grados. Eso es pues por hallazgos anatómicos. Siguiente, por favor. Todos los movimientos que genera el lado humano están resumidos en lo que anteriormente mencionamos. Son solo 4, solo que al realizar algunos movimientos rotacionales pues se pueden simular otros movimientos, pero realmente son esos 4. Estos movimientos están determinados por esta articulación de todos estos huesos que vemos ahí, en el cual hay una superficie cóncava sobre una superficie convexa. Entonces encontramos esta misma característica entre la radiocarpiana y la articulación entre los intercarpianos y la articulación metacarpofalángicas. Entonces todo esto depende de estas características que mencionamos. Siguiente, por favor. Cuando vamos en la imagen del centro encontramos una posición de la mano neutra. Entonces en la parte superior está el metacarpo, inferior está el hueso grande, que es el que da la estabilidad y el que tiene pues una función muy importante en la mano, y inferior a este encontramos el radio. Cuando están así alineados, hablamos de que es una posición neutra. Entonces, cuando vamos a generar una radialización, como se muestra en la imagen de la derecha, hablamos de dos términos importantes, que es el rodamiento y el deslizamiento. Entonces, el rodamiento va a girar hacia radial y el deslizamiento va a ir en movimiento contrario, que sería hacia ulnar. Y por el contrario, si vamos a hacer una desviación cubital, el rodamiento iría hacia cubital y el deslizamiento contrario iría hacia radial. Y ahí mismo, en la imagen neutra, encontramos
la imagen convexa sobre la cóncava que les había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo diferentes estudios realizados, en el cual hablamos un poco de la epidemiología de las fracturas, en el cual encontramos que en el 2020 reportan que aproximadamente encontramos una incidencia de 3 por cada 7, 3 habitantes por cada 1000 hombres, y en mujeres 1,3 por cada 1000 mujeres. En Medellín, en el 2016, se realizaron otro estudio, el cual reportaron, fue un estudio retrospectivo en el cual reunieron mucha información de 6 entidades de salud, en el cual encontraban que aproximadamente el 9% de las atenciones correspondían a fracturas. Las mayores fueron en varones, del 70%, y eran menores de 40 años. Los tipos de fracturas más comunes fueron heridas, contusiones en un 68%, las fracturas estuvieron alrededor del 17%, y el trauma con mayor frecuencia se presentó en los dedos y manos, correspondiente al 31%, y correspondían estos a accidentes laborales. En otro estudio realizado en el 2011, documentan que la edad promedio en el que se concentra esta patología abarca de los 11 a 45 años. En otro estudio también documentan que aproximadamente el 80% de estas fracturas son estables, las cuales requieren simplemente un manejo conservador con férula, o sea que no todos los pacientes van a ser llevados a cirugía. Y los que son llevados a cirugía, el 36% de estos pacientes pueden presentar complicaciones. Del total de las complicaciones que se presentan, mencionan las dos más importantes, en el cual el 67% corresponden a una fusión articular y el 15% a un retraso en la consolidación, que por ende puede generar una pseudoartrosis. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro estudio en el cual muestran toda la incidencia por diferentes países, en el cual encontramos que, por ejemplo, la incidencia de fracturas de metacarpo es muchísimo más alta en Italia, y la incidencia en fracturas de dedos es muchísimo más alta en Estados Unidos. Eso pues obviamente va a variar por las diferentes características de la población, de las diferentes características del estudio, entre otras causas. En esta imagen encontramos pues los patrones más comunes que encontramos en las diferentes fracturas. Entonces en la imagen A encontramos un trazo de fractura transversa, en la imagen B encontramos una fractura oblicua corta, en la C una oblicua larga, en la D encontramos una fractura intraarticular, y en la E una fractura conminuta. Es importante entender que, como estamos hablando de biomecánica, aquí también van a implicar una cantidad de fenómenos fisiológicos que se van a dar en la fractura, que pues, como todos sabemos, pues obviamente hay diferentes fases. Tenemos la fase de inflamación, el callo blando, el callo duro y remodelación. Entonces, la función del cuerpo es, cuando hay una fractura, pues es intentar reparar de alguna forma como queden los fragmentos posicionados. Entonces, pues la idea es, por medio de procedimientos, pues obviamente generar una adecuada reducción. Siguiente. Se han estudiado diferentes formas de cómo quedan las fracturas, dado que tenemos diferentes estructuras tendinosas que obviamente al tener un fragmento que no está estable, pues se va a desplazar por la tracción de estos tejidos. Entonces, por ejemplo, tenemos una fractura oblicua larga de la falange. Describen que normalmente la podemos, en el momento de hacer una incisión, y podemos encontrar que esta pues obviamente va a generar una deformidad característica en rotación. La fractura de la falange media presenta deformidades variables según la ubicación del fragmento, y la transversa proximal suele tener una deformidad de ápice volar debido a la flexión de los interóseos en la base de la falange proximal. Entonces ahí en la parte superior derecha tenemos una imagen en la cual pues obviamente tenemos diferentes orígenes de inserción de los tendones, que según
el nivel de la fractura, pues nos va a generar un desplazamiento. Siguiente. Bueno, hablando un poco de la fractura de los metacarpos, pues encontramos que es el que más se encuentra en las manos, supone un 30-40% de todas las fracturas de la mano descritas. El 25% de las fracturas están ubicadas en el cuello del metacarpo y pueden afectar pues diferentes niveles, la base proximal, la diáfisis, el cuello o la cabeza. Se ha descrito que la pérdida de los nudillos pues generalmente es ocasionado pues a una fractura en el examen físico, y esto es secundario pues a la fractura del boxeador. Y tenemos algunas recomendaciones cuando tenemos una fractura de metacarpo, pues se sugiere realizar una radiografía en semipronación para el segundo dedo y una en semisupinación para el cuarto y quinto dedo. Siguiente. En cuanto a las fracturas de las falanges, encontramos que esta representa el 10% de todas las fracturas. Generalmente, pues generalmente encontramos que las complicaciones más relevantes a este nivel está relacionado por el nivel de inmovilización que vayamos a realizar. Si lo hacemos por más de 3 semanas, es muy certero que el paciente vaya a tener una rigidez a largo plazo. Siguiente. Como estamos hablando de biomecánica, es importante entender que al colocar pues, algún dispositivo, este va a generar unos fenómenos en el cuerpo. Entonces, hay una definición que hablan de la corrosión, y este está determinado por la liberación de electrones que van a degradar el material. Entonces, se ha entendido que cuando hay el que más genera corrosión es el acero sobre el titanio. El titanio es el que más usamos. Y cuando mezclamos diferentes metales, también hay mayor riesgo de generar corrosión. Es muchísimo más seguro el titanio, tiene menor rango de toxicidad, dado que el acero pues, tiene diferentes metales. Entonces tiene cobre, hierro, cobalto, níquel, entre otros. Entonces, entre más, pues por estas características, obviamente puede generar mayor riesgo de lesión perilesional. Y pues, listo. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, ya entrando en materia, digamos, de lo que es la biomecánica, entonces vamos a encontrar diferentes términos en el cual hablamos de cómo es el estudio de las fuerzas que van a ejercer sobre el hueso y cómo las deformaciones de este va a generar pues, una alteración. Entonces, entendemos la distribución de las cargas, que hace referencia de cómo esa fuerza se va a ejercer sobre los huesos y cómo esta va a afectar la deformidad y la estabilidad de cada una de las fracturas. Las fracturas de la mano pueden ser el resultado de diferentes fuerzas, en las cuales veremos más adelante, que es básicamente compresión, torsión e impacto directo. Y cada una generará un resultado de una fractura específica. Tenemos otra definición que es el mecanismo de estabilidad, que hace referencia de cómo vamos a aplicar métodos de fijación mediante placas y tornillos o alambres para generar una adecuada estabilidad de la fractura y permitir una adecuada cicatrización. Y por ende, cómo responde el hueso y los tejidos blandos a las diferentes cargas que hemos aplicado para generar pues, una adecuada recuperación funcional de la mano. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de las diferentes fuerzas deformantes. La primera pues, es la compresión. Entonces, entender que la fuerza se define como la magnitud física que mide la interacción entre dos cuerpos, capaz de modificar la forma de los cuerpos. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos, hablamos de la sumatoria de todas esas fuerzas que se ejercen en un cuerpo, porque un brazo o una mano, pues no va a ejercer solo una fuerza, sino que es la suma de múltiples fuerzas. Entonces, en la primera tenemos la compresión. La compresión se define como una fuerza que empuja hacia el centro y genera una forma axial. La tensión, que es la segunda, es una fuerza contraria, la cual es una fuerza centrífuga, la que hace que estirar algún objeto.
y la fuerza cortante se definen por fuerzas que van a ir de forma tangencial o de encizallamiento, la cual van a empujar de direcciones opuestas al objeto. Siguiente. En esta ocasión hablamos de solicitación, y la solicitación se define cuando se establece una deformidad del objeto. Entonces, ahí vamos a aplicar diferentes fuerzas cuando generamos, digamos, un impacto. Entonces, tenemos la fuerza de compresión, como pueden ver en la imagen, pues se dirige hacia el centro. En el caso del hueso, pues las fuerzas lo que van a hacer es tomar una dirección hacia las corticales, y el ejemplo claro es cuando uno coge una plastilina y la aprieta, entonces pues va a generar pues, el esparcimiento de la fuerza hacia los lados. Por otro lado tenemos la de compresión perpendicular, la cual es una fuerza deformante que va a ser perpendicular a la fuerza de flexión a la misma, generando, digamos, en la imagen pueden ver cómo las fuerzas van a deformar de diferentes ángulos. Tenemos la de compresión por planos opuestos, la cual hay una fuerza que se opone a dos fuerzas y pues va a generar una deformidad. Entonces el ejemplo claro es un accidente de tránsito que pues ocasiona múltiples fuerzas en diferentes direcciones y pues va a generar una deformidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el principio biomecánico más importante, que es la compresión, y básicamente lo que busca un cirujano pues es fijar una fractura organizando los fragmentos mediante diferentes dispositivos. Entonces, en la primera imagen podemos ver una distribución de precarga, la cual es mayor a la de la tensión, y si no hay mayores, y si no son mayores, pues no van a haber desplazamientos y no van a generar un gap, que es pues, muy preocupante en estas situaciones. Entonces, vemos como al afrontar pues, los dos objetos, estos van a ejercer una adecuada fuerza de fricción para que no generen una torsión y pues por ende pues los fragmentos no vayan a quedar sueltos. Siguiente. Bueno, ya Julián nos comentó cómo se pueden presentar las fracturas. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el tratamiento adecuado para darle a nuestro paciente? Si solamente vamos a necesitar inmovilizarlo, si vamos a necesitar pasar la cirugía. Aquí les voy a presentar como cuáles van a ser los criterios de inestabilidad para indicar un tratamiento quirúrgico. Entonces, primero, antes de explicar los criterios, tener presentes que las fracturas que sean más distales o más cubitales generalmente van a ser de mejor pronóstico y es posible que no necesiten ningún tipo de fijación quirúrgica. Entonces aquí tenemos el primer criterio, estos son específicos para metacarpianos, ya ahorita hablamos como un poco de las falanges, pero para los metacarpianos tenemos que si tenemos fracturas en la diáfisis metacarpiana del dedo índice, bueno, del segundo o del tercer dedo, este va a soportar generalmente una angulación de hasta 20 grados, si es mayor necesitamos pues intervención quirúrgica o fijación. También para el cuarto y quinto dedo vamos a tener una angulación respectivamente de 30 y 40 grados. Si presentamos una fractura en el cuello, aquí antes como para aclarar en la fotito de acá, no sé si ven el puntero, tenemos las diferentes como partes del hueso, entonces tenemos la cabeza, el cuello, la diáfisis y la base, para que se entienda como lo que estoy explicando. En las fracturas de cuello, el cuarto y el quinto dedo van a tolerar una angulación respectivamente de 40 a 70 grados. El pulgar va a soportar una angulación hasta de 30 grados, pues por el tipo de articulación que tiene. Y algunos criterios adicionales para considerar estas intervenciones son, uno, que la lesión o la fractura que hayamos presentado tenga un grado de acortamiento del metacarpiano mayor a 5 milímetros o que se afecte el 25% más o más de la superficie articular. También, por ejemplo, si tenemos fracturas múltiples. Y esto muy, muy importante porque una nos va a condicionar una indicación quirúrgica es que la fractura presente algún grado de deformidad rotacional.
Aquí ya es lo que les mencionaba, que iba a hablar también de las indicaciones para las falanges, pero aquí es como una mezcla de todas las indicaciones, ya sea para falanges o para metacarpianos. Entonces hay algunas que se repiten, pues por lo que ya les mencionamos. Entonces, que sean fracturas irreductibles, pues porque se puedan reducir de forma cerrada, que ya lo vamos a mostrar ahorita. Si tiene una malrotación, ya sea en espiral o ubicua, fracturas articulares, fracturas del cuello en las falanges, fracturas abiertas, fracturas con pérdida ósea, politraumatismos, múltiples fracturas, o sea, varias. Si tenemos afectación también de los tejidos blandos, ya sean los vasos sanguíneos, tendones, nervios, piel, y si pues es necesaria una reconstrucción. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento disponible? Antes de empezar a hablar del tratamiento como tal, como que quiero aclarar que vamos a tener demasiadas especificaciones de acuerdo al dedo y a la falange o al metacarpiano afectado. Entonces, lo que quisimos traerles es como generalidades, como principios básicos de estos tratamientos que se puedan aplicar en varias indicaciones. Y ahí yo les voy a ir especificando en qué casos se suelen sugerir unas sobre otras y cuáles son las ventajas y desventajas de cada tratamiento. Aquí tenemos un cuadrito donde están como en general las técnicas que les mencionaba para estabilizar las fracturas. Entonces, bueno, tenemos los alambres o agujas de Kittner, si se pronuncia así. También estas van a tener muchas variaciones, ya sea para el tratamiento de los metacarpianos o para las falanges. Estas se pueden poner, entonces, también los alambres intra o interóseos, se pueden poner de forma intramedular. También vamos a tener el uso de tornillos y de placas, y también para algunos casos la fijación externa. No se preocupen si se ve esto así como demasiado al aire, porque ya vamos a especificar cada uno. Entonces, primero, lo que les comentaba, no es necesario que todas las fracturas vayan para una intervención quirúrgica. De hecho, por ejemplo, las fracturas de diáfisis metacarpiana, que son una de las que más se presenta, se suelen manejar de una forma conservadora. ¿Qué quiere decir? Que en muchos casos ni siquiera va a ser necesario una fijación percutánea, que ya también vamos a ver qué es, sino que con una férula o con una inmovilización se va a poder resolver. De una vez, para aclarar, cuando se realiza la inmovilización de estas porciones de la mano, se debe generar un ángulo de 90 grados entre los metacarpianos y las falanges. Y lo que les traigo aquí en el video es la maniobra de Jacques, que es para reducir de forma cerrada las fracturas de los metacarpianos. Entonces, creo que desde aquí le puedo dar play, no sé. Se desplaza hacia volar. Esta es una maniobra que se conoce como la maniobra de Jacques. Entonces lo que hace es que la mano izquierda, o el pulgar como lo vemos ahí, está haciendo una presión sobre la diáfisis del quinto metacarpiano, mientras que la mano derecha, entre el pulgar y el índice, están cogiendo la falange distal y elevan la cabeza del metacarpiano, y en esta posición se inmoviliza y se permite realizar la reducción de esa fractura. Listo, entonces este fue un videito de la Universidad de Antioquia, como que me pareció que ejemplificaba muy bien cómo es la maniobra. Esta también ha tenido unas modificaciones a lo largo del tiempo, pero pues básicamente este fue el principio que originó todo. Y importante, puede que esta maniobra se realice y se inmovilice luego la mano y ya con eso se resuelva, pero hay casos donde se necesita un soporte adicional. Entonces, se realiza esta maniobra y posteriormente se realizan fijaciones percutáneas, que se desplaza hacia volar. Son estas que vamos a ver, que son con las agujas de Kirchner o con fijaciones interóseas, que es como otra adaptación. Entonces, aquí tenemos que las agujas de Kirchner, que se pueden, este es como el principio básico de muchos tipos de fijación para estas lesiones. Entonces, la idea es que, ahorita les vamos a mostrar un video, pero
sin necesidad de hacer lesiones abiertas desde afuera, se perfora y se introduce dentro de la médula del huesito los alambres y le dan un soporte para estabilizar la fractura, y posterior a esto, es importante, se realiza una inmovilización. Este tiene diferentes adaptaciones. Entonces, una de las adaptaciones es la fijación interósea, que entonces los alambres se pasan transversalmente, cogiendo un metacarpiano sano y se fija al metacarpiano que tiene pues la fractura desplazada. ¿Cuáles van a ser las ventajas y las desventajas? La ventaja es que al ser pues una fijación cerrada, vamos a presentar menos como exposición de tejidos, un poco menos riesgo de infección, y hay menos probabilidad de hinchazón o rigidez posoperatoria. También aclarar que estos métodos suelen tener como un tiempo de recuperación de 2 a 3 semanas. Y la desventaja que vamos a tener es que, como ustedes ven, no se ven pues muy firmes, muy fuertes. Entonces, hay casos donde estos no van a proporcionar la rigidez que nosotros necesitamos para estabilizar la fractura. Este aquí es un videito donde se ve cómo se instalan, por decirlo así, los alambres. En este caso están colocando los clavos percutáneos en fracturas del cuello de un cuarto y quinto metacarpiano. No sé si aquí no me deja adelantarlo, pero bueno, es para que ustedes vean cómo se aplica esta técnica. En este caso, las agujas las están poniendo como en forma de X. Esta técnica de las agujas de Kirchner se pueden poner de forma transversal, longitudinal y también así como en X. Listo. Entonces, ya hablamos de las técnicas que se suelen hacer para una reducción cerrada. También podemos presentar reducciones pues abiertas. ¿Cuándo se van a aplicar? Entonces aquí les tengo dos, que una es la fijación intramedular y la otra es la fijación con placas. La fijación intramedular pues se considera para fracturas que fueron irreductibles mediante la manipulación cerrada y consiste en que, ahí está, si ustedes recuerdan los que vimos anteriormente, quedaba como un poco expuesto el alambre. En este se instala completamente al interior del hueso y pues no queda nada expuesto, entonces no es necesario que después se realice la extracción de esto, sino que ya quedan ahí fijos. ¿Cuál va a ser la desventaja? Que va a tener un poco de inestabilidad rotacional, puede haber migración de estos alambres y por lo tanto no se recomienda para fracturas rotacionales como en espiral o oblicuas largas. Consiste en, primero se determina el diámetro del canal medular y después se perfora y se introduce, generalmente este se usa se llama como un clavo de Steinmann, y se introduce por el fragmento más proximal. Y aquí al otro lado tenemos al lado derecho tenemos la fijación con placas. ¿Cuándo vamos a utilizar la fijación con placas? La fijación con placas nos sirve cuando necesitamos una fijación más estable, más rígida, y que no nos van a proporcionar ninguno de las técnicas mencionadas anteriormente. Pero ¿cuáles van a ser las desventajas de este método? Tenemos que va a haber más complicaciones como, por ejemplo, vamos a propiciar que sea más posible que se desarrollen fracturas como microfracturas en el metacarpiano, porque estos tornillos que sostienen las placas posteriormente se deben retirar y pueden pues afectar al hueso. También pueden generar una consolidación defectuosa, pseudoartrosis y rigidez, que también ya lo habíamos mencionado anteriormente. También podemos tener como
más riesgo de infección en los tejidos blandos y complicaciones posoperatorias, ya que pues al ser las placas pues más voluminosas, más grandes, necesitamos hacer como una apertura mayor para poder instalarlas. Ya como para resumir esto que quede claro, ¿cuándo vamos a utilizar una reducción abierta? Cuando no pudimos hacerlo pues por reducción cerrada, cuando tenemos pérdida ósea, contaminación, lesión de los tejidos blandos, cuando son fracturas múltiples o cuando son fracturas inestables. Aquí tenemos un ejemplo de una fijación intramedular asociada a unas fracturas abiertas desplazadas, que es una pues, de las condiciones que acabo de mencionar. Entonces aquí tenemos pues en la primera imagen, se ve la radiografía previo al procedimiento, como en la imagen B se ve cómo estaba pues la lesión ya una vez aplicada la técnica, pero sin hacer todavía el cierre de la piel. Y en la última ya tenemos cómo se ve la radiografía con el método de fijación intramedular instaurado. Y por este lado les traigo un ejemplo de la fijación con placa para fracturas de diáfisis metacarpiana. Como pueden ver, lo mismo. ¿Qué condición? Fracturas múltiples, abiertas, que requieren un soporte mayor. Listo. Entonces aquí la otra categoría que entra son las fracturas que requieren una fijación externa. Es decir, no vamos a realizar como tal todos los procedimientos internos, sino van a quedar sobre la extremidad, sobre la mano. Aquí ya se vería algo así y estos como que realzan por fuera de la piel. ¿Cuándo los vamos a usar o qué ventajas nos proporcionan? Es que, por decirlo así, como que conservan un poco la estructura biológica de la mano, no hay que como manipular tanto y los fragmentos no van a perder tanto suministro de sangre, no se va a desvascularizar tan fácil, son ajustables y permiten también que cuando tenemos, digamos, lesiones como tal del tejido blando, necrosis, infección, sea más fácil realizar desviridamientos, reconstrucción y todo lo que hay alrededor de estos procesos. También son muy recomendadas, como se ve en la imagen, cuando tenemos pérdida de una porción del metacarpiano, pues del hueso como tal. ¿Qué complicaciones vamos a poder tener? Pues infecciones del sitio operatorio, donde se instauran los tornillos para soportar esta fijación. Por lo tanto, entonces nos da riesgo como tal de osteomielitis. Y también, como con las anteriores placas y clavos, puede haber fracturas asociadas a la inserción y a cuando se retiran estos clavos que se usan. Y relacionado a estas técnicas de fijación externa, tenemos las técnicas de injerto del hueso. ¿Por qué? Porque una de las indicaciones que les comentaba es cuando hay una pérdida de una porción del segmento del hueso. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar como esa porción del segmento del hueso? Entonces, una opción es el injerto. Pero esto no es tan fácil. O sea, hay varios puntos de vista con respecto a estas técnicas. Uno, que era como el punto de vista tradicional que se planteó inicialmente, es que para aplicar esta técnica inicialmente se debía realizar una fijación con los alambres de Kirchner o intermetacarpianos o cualquiera de los que presentamos anteriormente, una fijación externa de acuerdo a la indicación. Y después ya de que haya como una recuperación del movimiento articular y una cicatrización, ahí sí se realiza el injerto del hueso. Y ya hay una versión como un punto de vista un poco más actualizado que considera que no, que lo más adecuado es que para que haya un adecuado como aceptación, recepción del injerto óseo y una fijación interna pues más adecuada, dentro de los primeros 10 días de la lesión se debe realizar este injerto. Y se debe estar inspeccionando cada 3 a 7 días.
Posteriormente, cuando se estabilice la fractura, la idea es que se realice la cobertura con un colgajo de piel, pues si llega a ser necesario. ¿De dónde vamos a tomar estos tejidos para realizar el injerto del hueso? Entonces vamos a necesitar hueso córtico esponjoso o esponjoso, que lo vamos a poder tomar. Uno puede ser de la cresta ilíaca, o también puede ser no, creo que era principalmente de la cresta ilíaca, no me acuerdo de dónde más era. Por la forma, coincide un poco más con la anatomía de los metacarpianos. Ahora, para hablarles ahora un poco más específico de las falanges distales. Muchas de las técnicas que ya vimos enfocadas en los metacarpianos se aplican en las falanges distales. Claro que tienen unos ajustes, pero lo que les decía, si me pongo a especificar cada ajuste para cada hueso, nos podríamos demorar horas, días aquí. Entonces, vamos a dividir primero las fracturas de las falanges, pues de acuerdo a de qué falange estamos hablando. Entonces, aquí primero de las falanges distales. Para las falanges distales lo mismo, vamos a tener fracturas que pueden ser como en el pulpejo, en la parte más distal de la falange, o que pueden ser simples o con minutas. Estas generalmente van a ser consecuencia de una lesión por aplastamiento y se suelen asociar con la laceración de la matriz unguial, es decir, donde nace pues, la uña, con la pulpa o ambas. Entonces, toca estar muy pendiente de cómo queda afectada este lecho unguial, porque de verse afectado, como vemos ahí, puede ser que la uña deba retirarse, si se sospecha que se lesionó, porque si no se hace, puede que no vuelva a crecer adecuadamente y incluso uno pueda tener la pérdida de la uña. Y para el alivio sintomático, simplemente esta no se interviene así necesariamente quirúrgicamente, generalmente solo se inmoviliza, y en algunos casos, si hay mucha afectación del lecho, se retira la uña como medida profiláctica antes de que ocurra como un daño permanente. Tenemos las que son generalmente ya en la porción articular, o sea, que colinda con la falange medial, y tenemos que estas se deben a movimientos de hiperflexión, son de gran importancia en niños pequeños. Más adelante ya les vamos a contar un caso particular, y pueden manifestarse como una deformidad martillo o confundirse con una luxación de la articulación. La reducción sin tratamiento de la lesión del tejido blando produce pérdida de la reducción o una infección pues, del sitio. Ahora, falanges medias y proximales. Podemos tener tres categorías. Unas que es, bueno, en las fracturas condilias, de estas, pues en la zona condilia de estas falanges, y tenemos tipo 1, que son fracturas estables sin desplazamiento, tipo 2, que son fracturas unicondilares inestables, y tipo 3, que son fracturas bicondilias o conminutas. Hay una clasificación que es la que ven en la imagen a la derecha, que es la Weiss-Hastings, que son solo para las fracturas unicondilares, que son inestables, y en su mayoría son inestables. ¿Y qué quiere decir esto? Que al ser inestables requieren fijación quirúrgica. Entonces ahí es como simplemente la imagen para que vean. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, dependiendo de cómo se presentó la fractura. ¿Qué va a ser importante en las fracturas de las falanges? Vamos a tener factores que nos van a propiciar una pronta recuperación o una fácil recuperación, o que sean susceptibles a complicaciones. Entonces vamos a tener pues la edad, de enfermedades asociadas muy importantes, si el paciente presenta artritis, y también todo lo que vimos anteriormente, ubicación, la geometría, como ya hemos mencionado un montón de veces, cuando es rotacional complica mucho las cosas, si hay acortamiento o no. En resumen, lo que hemos ido mencionando anteriormente. ¿Y qué vamos a considerar para un manejo quirúrgico, una fijación quirúrgica de las fracturas de falanges? Uno, cualquier fractura
desplazada. Y ya los criterios que mencionamos anteriormente, que sea abierta, que sea conminuta. Y aquí en esta imagen lo que les quería presentar ya es cómo las técnicas previas que vimos con los alambres se pueden aplicar también para las falanges. Entonces, o los tornillos. Entonces, en la primera imagen a la izquierda vemos cómo se usa un tornillo para fijar la fractura de la falange, y al lado derecho, como tenemos la aplicación también de los alambres, y ven, ahí lo están aplicando en forma de X. ¿Qué va a ser importante también para la fijación? ¿Qué técnica vamos a usar? Es muy importante que cuando vamos a realizar una fijación de las falanges se realice un movimiento de tracción a la hora de instaurar el material que vayamos a usar para la fijación. Entonces ahí se ve en la imagen, por diferentes técnicas, pinzas, hilos, se realiza la tracción y ahí sí se realiza la fijación de la fractura. Y también surge como una nueva adaptación para el uso de los alambres. Y es que primero, como vemos como en el huesito este que tiene como el moñito en X de la izquierda, primero se realizó la fijación intraósea en X y posteriormente esta se soporta amarrando más alambres en forma de X o de 8 para darle una mayor fijación. Y al lado derecho lo mismo, para soportar la fijación. En este momento, en esta se hacen son soportes transversales. Aquí es como el resumen de cómo es la técnica para realizar la inserción. Entonces, tenemos aquí, bueno, una reducción abierta. Entonces, primero se coloca el pasador del alambre encima, o sea, antes de que uno lo vaya a perforar, para calcular cuál va a ser la distancia y el tamaño que requerimos para poder perforar. Luego se realiza la perforación, que tiene que atravesar el canal medular con una aguja, generalmente de un calibre 14, y después sí se pueden pasar los alambres. Listo. Y aquí, así como les queríamos mostrar como todo el proceso completo desde otro punto de vista. Y listo. ¿Me escucha? Bueno, fuerte y claro. Listo. Bueno, ahora voy a hablarles de fracturas especiales, en las cuales va a tocar el tema de luxofractura de Bennett, fractura de Rolando, fractura de Seymour pediátrica y la luxofractura en pilón de la articulación interfalángica proximal. Siguiente. Siguiente, por eso. Bueno, primero que todo, la luxofractura de Bennett es una fractura intraarticular que involucra la base del primer metacarpiano, es de característica inestable y es la más común que afecta a la base del pulgar. Este tipo de fractura va a dificultar tareas como atarse zapatos, usar llaves, entre otras. Su etiología es el traumatismo de mano o el pulgar directamente. Su mecanismo, el mecanismo de fractura va a ser una fuerza, compresión, que se aplica en el pulgar mientras este se encuentra en flexión. Al examen físico vamos a encontrar dolor, hinchazón y también problemas de la articulación para el pulgar. Ahí, como vemos en la imagen, es como el patrón de la fractura de Bennett. Siguiente. Respecto a la epidemiología, en niños de edades comprendidas hasta los 16 años, el 22% de todas las fracturas de huesos tubulares afectaron al primer radio, mientras que en pacientes mayores de 65 años, el 20% de las fracturas de la mano se produjeron en el pulgar. Por otro lado, respecto a la evaluación, la radiografía
Ahí, como vemos en las imágenes, podemos ver una fractura de Bennett con el patrón que habíamos visto en la imagen anterior. Siguiente. Respecto al tratamiento de este tipo de fractura, ventajas. Primero que todo, hay un tratamiento que es reducción cerrada y con escayola o férula, en la cual la ventaja va a ser que es no invasivo, por ende no va a haber una intervención quirúrgica. Por otro lado, en las desventajas, obtener y mantener una reducción adecuada va a ser un poco complejo, pero en algunos casos pues se da satisfactoriamente este tratamiento. A corto plazo, ya sea por una reposición inexacta que se dé, puede generar dolor y debilidad, y a largo plazo puede desencadenarse una osteoartritis en la articulación trapecio-metacarpiana. La reducción cerrada se realiza bajo analgesia o sedación adecuada. Ahí tenemos una imagen en donde ilustra la reducción que requiere de tracción en dirección axial con abducción palmar y pronación mientras se va aplicando una presión externa, como lo demuestran las flechas sobre la base del primer metacarpiano. Y ya posteriormente, seguido de la inmovilización y de la retracción, ya se hace bien sea con férula articular inmovilizadora, y se deja más o menos durante unas 6 semanas. Siguiente. El segundo tratamiento consiste en la reducción de la fractura, seguida de una inserción percutánea de aguja Kirchner a través de la base del metacarpiano y a través de la articulación hasta el trapecio para mantener la reducción en su lugar. Entonces, con 2 agujas de Kirchner, esa reducción se va primero, como lo demuestra la imagen, una que va a fijar el fragmento de la fractura y la otra va a bloquear el movimiento del metacarpiano, ya sea bien sobre el trapecio o sobre el segundo metacarpiano. Y pues ahí tenemos una imagen de cómo más o menos también quedaría la reducción con estas agujas Kirchner. Y pues las agujas deben permanecer en su lugar aproximadamente durante 4 semanas. Siguiente. Respecto al siguiente tratamiento, este método es preferible cuando hay un fragmento grande o cuando hay un desplazamiento significativo mayor a 3 milímetros. Y se realiza pues la reducción abierta y fijación interna, donde la fractura puede ser irreductible o la aguja Kirchner no puede pasar a través de la fractura. Al igual que el segundo tipo de manejo, después de la reducción hay un periodo de inmovilización de 4 semanas. Aquí pues vemos en la imagen pues la fractura de Bennett, con un fragmento inestable en la imagen de la izquierda, que fue tratada con tornillo a compresión. Además, pues el paciente presentaba una rotura de los ligamentos estabilizadores de la articulación trapecio-metacarpiana y se utilizó un arpón Juggernaut para reconstruir el ligamento oblicuolar, y pues se realizaron las respectivas suturas. Siguiente. Respecto a la rehabilitación, si se han utilizado solamente la férula o escayola, se recomienda mantenerla de 6 a 8 semanas. En el caso de si se utilizaron agujas Kirchner para fijar la fractura, se deben mantener las agujas entre 3 a 4 semanas aproximadamente. Por otro lado, si ya se realizó la fijación interna, ya sea con placas y tornillos o de compresión, no es necesario fijar con escayola, aunque se podría colocar en algunos casos para prevenir el dolor durante unos días posteriores. Y ya una vez retirada la férula, se pueden iniciar unos ejercicios de flexibilización activa. Ahí en el video, si se puede reproducir, por favor.
en el cual consiste en tocar la punta del quinto dedo con el pulgar, descendiendo por el quinto dedo hasta alcanzar la palma de la mano, ya progresando poco a poco a una mayor flexión metacarpofalángica. Siguiente, listo. Por otro lado tenemos la fractura de Rolando. La fractura de Rolando es una fractura conminuta en la base del metacarpiano del pulgar. La diferencia con la fractura de Bennett es que la fractura de Rolando describe patrones intraarticulares conminutos a través de la base del metacarpiano, generando morfologías clásicamente descritas en T o en Y. Los patrones de fractura de Rolando suelen estar representados por un componente articular transversal que se extiende entre la diáfisis y la epífisis, además de una línea de fractura intraarticular longitudinal asociada que divide la epífisis en dos fragmentos, como lo demuestra la imagen. Uno volar y otro dorsal, lo que a menudo resulta en una fractura central. La etiología es traumatismo en mano pulgar y el mecanismo de esta fractura es una fuerza de compresión en la cual a lo largo del eje de la diáfisis metacarpiana, cuando en la articulación trapezo-metacarpiana está en posición de inflexión, entonces se genera la fuerza y en ese patrón la fractura se da la fractura de Rolando. Al examen físico se encuentra dolor, hinchazón inmediato y pueden haber equimosis en lugar del pulgar y va a haber un agarre reducido y una fuerza de agarre menor. Siguiente. La fractura de Rolando representa del 15 al 20% de todas las fracturas de la base del metacarpiano del pulgar. Hasta el 80% de todas las fracturas del pulgar afecta la base del metacarpiano. En la evaluación, las radiografías, ahí podemos ver las siguientes imágenes en donde está la vista de Robert, la vista de Beth y la vista oblicua, que son las que se requieren para evaluar por medio de la radiografía la fractura de Rolando. Y cuando hay dudas, puede ser necesario realizar un escáner o tomografía computarizada para evaluar la extensión del daño. Siguiente. En esta imagen podemos ver que se presenta una fractura del primer metacarpiano como una fractura intraarticular de múltiples fragmentos y probablemente una dislocación articular debido a la alta inestabilidad de la fractura. Siguiente. Las siguientes imágenes de rayos X muestran una fractura conminuta en la base del primer metacarpiano con una extensión intraarticular compatible con fractura tipo Rolando. Siguiente. Respecto al tratamiento, dado que este tipo de fracturas presenta 3 fragmentos o más, el tratamiento conservador con movilización o con agujas de Kirchner no suele dar resultado, por lo que se opta habitualmente por un tratamiento quirúrgico. Entonces, en la preparación quirúrgica se realiza anestesia axilar, se hace un abordaje de Wagner para permite acceder a la articulación trapezo-metacarpiana y tratar la fractura de Rolando. Se sigue un desviamiento y una reducción para retirar o extraer los restos de sangre y fibrina, y por medio de una aguja Kirchner para ayudar a unir fragmentos, para que sea más fácil al especialista, al cirujano, de que estos fragmentos se ubiquen, pues se vayan ubicando anatómicamente. Luego sigue la síntesis de la fractura, entonces se van uniendo los fragmentos o también se va a utilizar un clamp con el cual facilita la reducción. Habitualmente se puede utilizar una placa de 2.0 milímetros y utilizar una placa con tornillos de bloqueo.
Normalmente se coloca primero 2 tornillos en la base y luego los 3 en la diáfisis, que ahorita les voy a mostrar en la siguiente imagen. Y posteriormente se realiza el cierre y la ferulización y suturar un plano por encima de la placa y luego la férula con un vendaje no compresivo para no fastidiar la articulación al paciente y no pueda referir dolor. Siguiente. Aquí les comento entonces, como la fractura suele tener múltiples fragmentos pequeños, es una fractura que suele necesitar placa en T, de tal manera que 2 tornillos pueden fijar los fragmentos fracturados en la base y 3 tornillos pueden fijar la diáfisis. Siguiente. Respecto a la rehabilitación, se recomienda mantener la ferulización durante 3 semanas con el fin de disminuir el dolor. Ya una vez retiradas las suturas y la férula, se va a iniciar pues los ejercicios similares a la fractura de Bennett y es recomendable pues evitar el esfuerzo hasta al menos unas 8 semanas postquirúrgico y una vez el control radiológico ya sea favorable, pues puede retomar sus actividades diarias. Siguiente. Ahora la fractura de Seymour pediátrica. La fractura de Seymour se compone de una fractura fisaria de la falange distal que tiene una lesión asociada al lecho unguial, comúnmente con su luxación unguial. La lesión provoca una postura flexionada de la falange distal. La deformidad resulta de un desequilibrio entre los tendones flexores y extensores a nivel de la fractura. Este tipo de fractura fisaria de la falange distal pueden ser fracturas metafisiarias ya sea de 1 o 2 milímetros distales a la placa epifisiaria. Aquí tenemos una imagen donde nos demuestra la anatomía del dedo y la uña. También pueden haber en este tipo de fractura fisaria fracturas Salter-Harris tipo 1, así como fracturas Salter-Harris tipo 2. Y el tipo de lesión en el lecho unguial, puede haber una laceración del lecho unguial, una subluxación de la placa unguial y puede también haber una interposición del tejido blando en el sitio de la fractura, como lo demuestra la imagen inferior izquierda. La siguiente entonces sería, en la epidemiología su incidencia es del 20 al 30% de las fracturas de la falange que afectan la fisis en los niños, y recordemos que en la población pediátrica los niños pues su sistema osteomuscular está en crecimiento, entonces son más susceptibles a tener fracturas. El dedo medio es el más comúnmente afectado. Y en la evaluación, aquí de unas imágenes de un caso clínico, un paciente de 7 años masculino que tuvo un trauma en el dedo lunar porque el hermano lo pisó. Entonces, como vemos en la imagen inferior izquierda, hay un pequeño fragmento de fractura adyacente a la porción metafisiaria, como lo demuestra la flecha, compatible con una fractura de Salter-Harris tipo 2. Siguiente. Un diferencial para este tipo de fractura Seymour pediátrica es la lesión del dedo en martillo, que es una lesión que sucede luego de un trauma directo en la punta del dedo o una flexión forzada de la punta de este, y pueden ocurrir de 2 tipos, como vamos a ver en la imagen. Primero, una lesión solamente del tendón por una ruptura debido a una flexión forzada. Segundo, una pequeña fractura que incluye el área donde termina el tendón extensor, en este caso en la epífisis de la falange distal, ya sea debido a una hiperextensión del dedo. Asimismo, en este caso, el dedo martillo pediátrico suele ser una avulsión ósea de una clasificación Salter-Harris tipo 3 y tipo 4.
La línea de fractura del dedo en martillo ingresa a la articulación interfalángica distal, mientras que en la fractura de Seymour pediátrica atraviesa la fisis, no va a ingresar a la articulación interfalángica distal. Respecto a las complicaciones, puede generar distrofía unguial, alteración en el crecimiento óseo de la falange distal y la uña, puede haber una unión retrasada u defectuosa, y es importante identificar estas lesiones por el riesgo de infección. Si no se tratan rápidamente, pueden generar una osteomielitis crónica. Entonces es crucial un tratamiento rápido, adecuado, que incluya la irrigación y el desbridamiento de la herida y la alineación correcta de la fractura y la administración de antibióticos profilácticos para minimizar el riesgo de complicaciones infecciosas. Siguiente. En el tratamiento hay dos tipos, no quirúrgico y quirúrgico. En el no quirúrgico, en caso de que se haga una reducción cerrada y con ferulización, es cuando en el caso la fractura sea muy mínima, desplazada, y que no haya una interposición de tejido blando en el sitio de la fractura. Y por otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico en el caso de que se haga una reducción cerrada, y en la reducción abierta ya se hacen con fijación Kirchner a través de la articulación interfalángica distal, y se hace la reparación del lecho unguial. Entonces aquí, como vemos, ese es el tratamiento que se le hizo al paciente de que el hermano lo pisó. En la presentación clínica inicial, el examen físico mostró una lesión abierta del dedo anular, con deformidad en flexión de la articulación interfalángica distal y afectación del lecho unguial. Los hallazgos clínicos y radiográficos fueron consistentes con la fractura Seymour. Se indicó manejo quirúrgico y el paciente se sometió inmediatamente, pues, a la irrigación y desbridamiento. Reducción abierta y fijación percutánea con aguja Kirchner de la fractura Salter-Harris tipo 2. Durante la cirugía, pues la placa unguial parecía bien adherida al lecho unguial, por lo que se dejó la uña en su lugar y se suturó a la piel proximal. Finalmente, la uña creció debajo y reemplazó la uña lesionada sin ningún defecto cosmético. Siguiente. Y por último tenemos la luxofractura en pilón de la articulación interfalángica proximal de la mano. Es una fractura interarticular comminuta y afecta más a dedos cubitales y su patrón es inestable. Su mecanismo se aplica una fuerza de compresión axial de alta energía a un dedo completamente extendido, y puede ocurrir, pues, este tipo de fractura. La evaluación se hizo por radiografía. Siguiente, por favor. Ahorita ya les voy a mostrar una imagen en donde se ve mucho mejor el tipo de fractura de pilón. Respecto al tratamiento, se recomienda el tratamiento cerrado si no hay una incongruencia articular. En este caso se hace el entablillado con bloque de extensión. Si se conserva cierta estabilidad lateral y la articulación es estable con un bloqueo de extensión de no más de 30 grados. Los dedos cortos, pequeños o muy hinchados, pueden dificultar la fijación de la férula del bloque de extensión y pueden aumentar el riesgo de subluxación. Como segundo tratamiento, la fijación del bloque de extensión, entonces se recomienda en casos raros, cuando la lesión podría ser susceptible de tratamiento cerrado, pero el dedo es demasiado corto e hinchado para mantener una férula, o hay dudas sobre el cumplimiento de la férula. La técnica implica la colocación de un alambre Kirchner en la cabeza de la falange proximal, en un ángulo que bloquea mecánicamente la extensión de la articulación interfalángica proximal y previene la subluxación dorsal de la falange media. Tercer tratamiento, el cableado de cerclaje, la fractura de pilón o fracturas conminutas con fragmento
demasiado pequeños para la fijación individual con tornillos, se puede considerar la elevación y el injerto de fragmentos deprimidos, seguidos de cerclaje para evitar el ensanchamiento de la superficie articular y evitando la expansión dorsal volar y sosteniendo pequeños fragmentos que de otro modo no serían susceptibles de fijación intrafragmentaria. Siguiente. Y como cuarto tratamiento, aquí se ve muy bien la imagen que les comentaba de la fractura tipo pilón. La tracción esquelética dinámica es útil en casos seleccionados, especialmente con aumento de la conminución y las líneas de las fracturas que se extienden dorsalmente, en este caso, o distalmente a través de la base de la falange media. La fractura se observa bajo tracción mediante fluoroscopía para tener una idea de la reducción posible y considerar si la fractura puede ser más susceptible a una técnica diferente. En las imágenes, en la imagen A vemos una radiografía AP de la lesión de la articulación interfalágica proximal del pilón con extensión distal, acortamiento y subluxación, y en la imagen B vemos una radiografía lateral de la misma lesión antes de la tracción, y en la imagen C una radiografía lateral después de la reducción cerrada. Siguiente. En este caso, pues, se han descrito muchos fijadores. En opinión de autores, el más fácil, menos costoso y más eficaz es un fijador construido en el quirófano utilizando 3 alambres de Kirchner y bandas elásticas dentales. El fijador requiere alambres Kirchner de 9 pulgadas. El fijador se ensambla colocando 2 agujas de Kirchner perpendiculares al dedo a lo largo del plano medio axial a través de los cóndilos de las falanges proximal y media, como vemos en la imagen de la izquierda. Y es fundamental que el alambre inicial se coloque en el centro de rotación de los cóndilos de las falanges proximales. El alambre de la falange proximal se dobla distalmente y se le da forma de ganchos. El segundo alambre se inserta a través del centro de rotación de la falange media y este alambre condilar también se dobla y se convierte en ganchos, así como el otro alambre. Siguiente. La distancia entre los ganchos proximal y distal es de aproximadamente 2,5 centímetros, que permite una fuerza de tracción adecuada, pero no excesiva por parte de las bandas elásticas dentales. Se recomienda entregarle al paciente bandas elásticas adicionales en caso tal de que se le rompan. Antes de aplicar las bandas elásticas, se coloca un tercer alambre medioaxial en la falange media y este va a actuar como un punto de apoyo. Lo que va a hacer es bloqueando la dislocación dorsal de la articulación interfalángica proximal. Este tercer alambre no se ha visto como en todas las publicaciones del tema, pero es crucial en las fracturas inestables de tipo pilón. Ya es con el objetivo de proporcionar una reducción articular en el plano sagital sin una fuerza de tracción excesiva. Normalmente se aplican 2 bandas elásticas a cada conjunto de ganchos, como lo vemos en la imagen de la derecha. Siguiente. Bueno, y aquí tenemos como unos últimos mensajes que es lo que queremos como que todos se lleven de esta presentación. Y es la importancia de, como en toda la medicina, hacer un buen examen físico, una buena anamnesis para llegar a un diagnóstico adecuado de forma oportuna. Comprende la biomecánica aplicada en la troma de la mano para poder llegar a aplicar el tratamiento adecuado. En concordante con esto, tenemos que, aunque actualmente tenemos muchas técnicas de fijación quirúrgica, tenemos mucha innovación en materiales, en técnicas, debemos abordar cada caso individualmente y considerar si realmente es pertinente esta intervención. Y para esto podemos considerar
determinar 4 factores importantes para ver si esta intervención es necesaria o no necesaria, y sería considerando la estabilidad, si es una fractura abierta o cerrada, si tenemos lesiones asociadas, pues de tejidos blandos, y la geometría de la fractura. También que la fractura de Rolando es una lesión compleja, generalmente requiere tratamiento quirúrgico para restaurar la anatomía y la función normal de la mano, y a menudo se utilizan técnicas de fijación interna para estabilizar los múltiples fragmentos óseos. La rehabilitación postoperatoria es crucial para recuperar la amplitud del movimiento y prevenir la rigidez articular. Como vimos, a veces hay muchas técnicas que nos proporcionan la rigidez adecuada para que se realice una buena consolidación, nos puede dejar como esta consecuencia. Y tenemos que la fractura de Seymour pediátrica requiere un tratamiento rápido adecuado que incluye la irrigación y el desviramiento de la herida, la eliminación correcta de la fractura y la administración de antibióticos profilácticos para minimizar el riesgo de complicaciones infecciosas. Y dado que esta involucra una placa de crecimiento, es esencial una intervención cuidadosa para evitar el daño de esta área y asegurar que no se altere el crecimiento normal de este dedo afectado. Y la fractura en pilón requiere una intervención precisa y a menudo quirúrgica para restablecer la alineación y la estabilidad de la articulación. La reducción anatómica y la fijación estable son esenciales para prevenir la degeneración articular y la limitación del rango de movimiento. Estas son las referencias que usamos. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias. La verdad fue una gran revisión de tema, muy completa. Entonces les agradezco el compromiso. También muchas gracias a los doctores del servicio que nos están acompañando. Es para nosotros un gusto y un honor tenerlos con nosotros. Entonces, pues, en primer lugar quisiera darle la palabra a ellos. Si el doctor José Luis o el doctor Montealegre quieren hacer algún aporte, bienvenido y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla. Buenas noches, Cristian. Buenas noches para todos. Un saludo especial para el doctor Aguirre y el doctor Montealegre, que los veo por ahí conectados. Bueno, pues primero decir que es gratificante que pues, el interés de este grupo en nuestra especialidad y en este caso en la subespecialidad de la cirugía de la mano. Felicitar a los expositores por el esfuerzo ingente que han hecho en abordar un tema tan extenso y complejo, desde enfrentarse a una terminología nueva y bastante técnica, como les tocó a Silvana y a Dubán especialmente. Es un tema muy extenso y tiene unas especificidades muy técnicas en el ámbito terapéutico. Es más, a nivel global aún no nos ponemos de acuerdo en cuál es el mejor tratamiento para algunos tipos de fracturas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se mide es la evolución del paciente. Y en ese sentido, algunos tipos de terapéuticas parecen no diferenciarse de otros en algunos tipos de lesiones. Pienso que hubiera sido muy interesante ahondar un poquito más en la ciencia básica respecto de la cicatrización ósea, de cómo cicatrizan los huesos de la mano y cómo podemos emparejar los requerimientos de esa cicatrización después de una lesión traumática, de una fractura, con las herramientas terapéuticas disponibles. También pensar siempre que un tratamiento no se puede iniciar si no se ha hecho un diagnóstico. Y no, en este caso no se hace un diagnóstico si no se sospecha. Muchas fracturas en la mano, en las
falanges y los metacarpianos pasan inadvertidas en los servicios de urgencias con o sin radiografía. Así que la sospecha diagnóstica es muy importante en el resultado final del paciente para poderle ofrecer un manejo inicial apropiado y un manejo definitivo oportuno y correcto. Entonces, creo que esa parte también hubiera podido hacerse un poquito más profunda, quizás al comienzo de la charla, donde la parte del carpo creo que estaba un poquito por fuera de la órbita del tema. Pero bueno, en este tiempo, cualquiera de estas fracturas que los doctores expusieron da para una charla entera. Así que, pues no, felicitaciones y gracias por el interés. No sé si el doctor Montealegre esté por ahí todavía. Gracias, doctor Peña. Bueno, no, felicitaciones. Me parece que fue una revisión bastante profusa y abarcó todos los temas. Solamente me gustaría hacer precisión en algunos conceptos. Lo básico es que pues hay unos objetivos que uno se plantea en el manejo de toda fractura y que dependiendo pues de la técnica que utilice para lograr estabilizar o reducir esa fractura, pues deben cumplirse idealmente, ¿no? Pues una fractura diafisiaria, un metacarpiano, tiene un montón de posibles manejos, ¿no? Los clavos intramedulares, la utilización de placas y tornillos, incluso un tutor externo si quiere. Pero básicamente cada fractura tiene su personalidad, tiene sus características propias, tal como se mencionó en las conclusiones de la charla. Y los objetivos básicos siguen siendo lograr una reducción anatómica, que esa fijación que se utilice sea estable, que causemos el menor daño a los tejidos para evitar las adherencias tendinosas o adherencias de tejidos blandos y que esa fijación nos permita una rehabilitación temprana para preservar la función articular. Y eso se puede lograr bien sea con un manejo ortopédico no quirúrgico o también con unos clavos de Kirchner que son muy utilizados y que, por ejemplo, a mí me parecen la mejor opción en fracturas de falanges proximales y medias extraarticulares. Entonces, si uno, la técnica que utiliza no le permite estabilidad, pues perdió todo el esfuerzo que se hizo. Si además de eso no le permite poner al paciente a mover rápidamente, pues la rigidez articular le va a cobrar ese hecho. Si uno logra una radiografía muy bonita, por ejemplo con una fractura de una falange utilizando placas y tornillos, pero las adherencias no le van a permitir una movilidad adecuada del dedo, pues también pierde el ejercicio. Entonces básicamente hay que tratar de cumplir con estos 4 preceptos que fueron planteados pues por miembros de una fundación que es la Fundación AO, que se dedicó al estudio de la osteosíntesis y el manejo de las fracturas en todo el cuerpo. Hay algunas técnicas que ya no utilizamos, por ejemplo la fijación de fracturas con alambres generalmente requiere una desperiodización amplia, pues digamos, de las falanges y la estabilidad que se consigue no es tan efectiva, es demasiado trabajo para una muy poca estabilidad y demasiada desperiodización, demasiado daño a los tejidos blandos. En general,
las fracturas de Rolando casi siempre son quirúrgicas, al igual que las fracturas de Bennett. En general uno prefiere en una fractura intraarticular lograr una reducción anatómica para poder mover rápidamente el paciente y evitar la rigidez articular. Básicamente con esas precisiones me parece bien, los felicito. Complejo abordar este tema, lo abordaron con un nivel muy alto para pues el nivel de los presentadores me llama la atención y lograron pues un nivel muy alto, lo cual implica que dedicaron un gran esfuerzo a entender la anatomía, parte de la biomecánica y todas las alternativas. Entonces yo personalmente los felicito. Básicamente ese comentario, doctor Peña, y pues gracias a Cristian por la invitación. Profe, muchas gracias a usted por asistir y gracias por los aportes tanto del doctor José Luis como del doctor Montealegre. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o hacer una pregunta a los expositores o pues a los especialistas aprovechando que nos acompañan. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco a todos por la asistencia. Nuevamente muy honrado, muy contento de tener a los doctores aquí acompañándonos. Y muchas gracias nuevamente a los expositores, felicitaciones. Y pues quiero también recordarles lo que ya María Fernanda les dijo al inicio de la charla,